Aunque nosotros, o un ángel del cielo, os predicamos cualquier otro evangelio que no sea el que os hemos predicado, que sea maldito. Como dijimos antes, así digo ahora de nuevo. Si algún hombre te predica algún otro evangelio que no sea el que has recibido, que sea maldito. Gálatas 1:8, 9. La palabra metanoia se traduce en cada caso de arrepentimiento. La palabra significa un cambio de mente. La práctica común de leer en esta palabra el pensamiento de la tristeza o la angustia del corazón es responsable de mucha confusión en el campo de la soteriología. Esta definición de esta palabra tal como se usa en el Nuevo Testamento es fundamental. Se puede hacer poco o ningún progreso en una inducción correcta de la palabra de Dios sobre este tema, a menos que el significado verdadero y preciso de la palabra sea descubierto y defendido en todo momento. A menudo, la idea de creer se expresa con la palabra arrepiéntete. Hechos 2:38,3, 19,5, 31,8, 22,11, 18,17, 30,20, 21,26, 20. La palabra significa cambiar de opinión, y por su uso en el libro de Hechos significa cambiar de mente acerca de que Jesús de Nazaret es el Mesías. Esto ya no implica pensar en él simplemente como el hijo del carpintero de Nazaret, un impostor, sino que ahora lo recibe como Señor Jehová y Mesías. Por lo tanto, el arrepentimiento predicado por los apóstoles no era un requisito previo ni una consecuencia de la salvación, sino que en realidad era el acto de fe en Jesús que trajo la salvación al que se arrepintió. ¿En qué lugar tiene el arrepentimiento en la salvación? ¿Deberíamos decirle a la gente que se arrepienta de sus pecados para ser salvada? El Evangelio de Juan es el Evangelio del Espíritu Santo, escrito para que los hombres puedan creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creer que puedan tener vida a través de su nombre. 20:31. Y no menciona la palabra arrepentimiento. Pero eso es solo porque el arrepentimiento es una parte necesaria de salvar la fe. Estrictamente hablando, el arrepentimiento significa un cambio de opinión. No es de ninguna manera lo mismo que el dolor. 2 Corintios 7:10. Dado que no es posible que un incrédulo se convierta en creyente sin cambiar de opinión, no es necesario decir nada al respecto. Lo único que un hombre puede hacer para ser salvo es creer en el Señor Jesucristo. Y creer en Él es lo mismo que recibirlo. Juan 1:1:1-3. Pero para aclarar el tema, puede ser bueno observar cuidadosamente lo que no es el arrepentimiento, y luego notar brevemente lo que es. Primero, entonces el arrepentimiento no debe confundirse con la penitencia. La penitencia es simplemente dolor por el pecado. En ninguna parte se exhorta al hombre a sentir una cierta cantidad de dolor por sus pecados para venir a Cristo. En segundo lugar, la penitencia no es arrepentimiento. La penitencia es el esfuerzo de alguna manera para expiar el mal hecho. En tercer lugar, recordemos que la reforma no es arrepentimiento. Necesito añadir que el arrepentimiento no debe considerarse sinónimo de unirse a una iglesia o asumir los deberes religiosos, como dice la gente. No está haciendo nada. La palabra griega, metanoia, que se traduce como arrepentimiento, en nuestras Biblias inglesas, significa literalmente un cambio de mente. Cuando se piensa en la palabra arrepentimiento o arrepentimiento, hay al menos dos ideas generales que no son arrepentimiento. El arrepentimiento no significa arrepentirse por algún mal que he hecho. Algunos pueden pensar que el arrepentimiento promete hacer el bien. No quiero parecer demasiado duro, pero ¿cuánto bien va a hacer que alguien prometa hacer el bien? El arrepentimiento es principalmente un juicio sobre mí mismo. A menudo se usa la expresión que tiene una traducción incómoda al inglés de arrepentirse de nuestros pecados. En realidad, esta no es una buena idea. La razón por la que es tan incómodo decirlo es que el hombre no se arrepiente de sus pecados, ni se arrepiente de sus pecados, se arrepiente. El arrepentimiento es un juicio sobre mí mismo por el que admito que no soy bueno. El arrepentimiento es un asunto muy importante. Porque no es hasta que esté dispuesto a reconocer ante Dios que no soy nada en mí mismo que creeré en el Evangelio. Es nuestro propósito discutir la doctrina bíblica del arrepentimiento. Es importante porque muchas mentes se han confundido con respecto a la simplicidad de la salvación por la perversión de la enseñanza bíblica de esta importante doctrina.
La doctrina ha sufrido enormemente de un concepto erróneo sostenido por la mayoría de los hombres, porque cuando se usa la palabra arrepentimiento, trae a la mente del individuo promedio el pensamiento del dolor por el pecado. Y este dolor por el pecado generalmente se llama arrepentimiento. Pero no podría haber nada más allá del concepto de la palabra de Dios que la idea de que el arrepentimiento significa tristeza por los pecados. De la palabra de Dios descubrimos que la palabra traducida, arrepentimiento, significa un cambio de opinión. Ahora, como el cambio de mente como la Escritura ordena cuando habla de arrepentimiento puede producir un dolor por el pecado, pero será el resultado después de que uno haya visto su pecado a la luz de la santidad de Dios y haya cambiado su actitud hacia él. Arrepiéntete del pecado. Esta frase a menudo citada ni siquiera aparece en la Biblia. La mayoría de la gente se sorprende al descubrir que no aparece en las Escrituras. En ninguna parte la Escritura usa la frase arrepentirse del pecado para ser salvado. La Escritura dice en Hechos 20:21, arrepentimiento hacia Dios, cambio de mente, y fe hacia nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento es la traducción de la palabra griega, metanoia. El significado literal de metanoia es un cambio de opinión. Meta significa cambiar. Noia significa mente. Por lo tanto, metanoia significa un cambio de opinión. Antes de aprender sobre la metanoia, estoy seguro de que ya estás familiarizado con una palabra griega con el prefijo meta. Esa palabra es metamorfosis. Meta significa cambio y morfosis significa forma o estructura. Esta palabra metamorfosis se utiliza para describir el cambio por el que pasa una oruga para convertirse en una hermosa mariposa. Estoy seguro de que has estudiado sobre este cambio de forma. El arrepentimiento, por lo tanto, metanoia es un cambio de mente. Este mal uso de la palabra arrepentimiento ha causado una confusión indecida entre los creyentes y los incrédulos por igual. Satanás, el autor de la confusión y Corintios 14:33, se ha deleitado con este mal uso de la palabra arrepentimiento. Una de las falsificaciones que Satanás está usando hoy en día es el mal uso de la palabra arrepentimiento. Insistir en el arrepentimiento que en cualquier sentido incluye una demanda de un cambio de conducta, ya sea hacia Dios o hacia el hombre, es agregar un elemento de obras o esfuerzo humano a la fe. Vamos a definir. La penitencia es el pago del pecado. La penitencia es dolor por el pecado. Obras y algo de sí mismo se está volviendo del pecado. Pero el arrepentimiento metanoia significa un cambio de opinión. La gran necesidad del hombre es entender el camino de salvación de Dios y aceptar su sacrificio. El arrepentimiento en la salvación significa un cambio de opinión de cualquier idea de religión que el hombre pueda tener y aceptar el camino de salvación de Dios. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16 de la madrugada. ¿Por qué tenemos el problema? El problema ha surto porque metanoia nunca debería haberse traducido a la palabra inglesa repent. Repent, palabra inglesa, no significa lo mismo que metanoia, palabra griega. Tal vez lo que los traductores deberían haber hecho es una transliteración de la palabra griega. Por ejemplo, los traductores de la Biblia del rey Jacobo tomaron la palabra griega baptizo, dejaron caer la o y la reemplazaron por una e. Trajeron la nueva palabra bautizar al idioma inglés. Esto se llama transliteración. Deberían haber hecho esto con metanoia, y el problema se habría eliminado. ¿Te imaginas a predicadores diciendo metanoia a sus congregaciones? Al menos se conocería el significado correcto. Comprender la doctrina puede aliviar parte de la confusión que usted o sus amigos pueden haber tenido con respecto al arrepentimiento. Aquí hay una manera de controlarlo. Recuerda esto, una persona puede arrepentirse sin creer. Pero una persona no puede creer sin arrepentirse. Una persona puede arrepentirse, cambiar de mente sin creer, confiar en Cristo. Pero una persona no puede creer, confiar en Cristo sin arrepentirse, haber cambiado de mente.
El arrepentimiento es necesario para la salvación, pero ten en cuenta que significa un cambio de opinión. Dr. C. I. Scofield, en la Biblia de referencia de Scofield con derechos de autor en 1909 tiene la siguiente nota a pie de página. El arrepentimiento es la traducción de una palabra griega. Metanoia metanoeo, que significa tener otra mente, cambiar la mente, y se utiliza en el Nuevo Testamento para indicar un cambio de opinión con respecto al pecado, a Dios y a uno mismo. Este cambio de opinión puede, especialmente en el caso de los cristianos que han caído en el pecado, estar precedido por el dolor. 2 Corintios 7, 8, 1, pero el dolor por el pecado, aunque puede trabar, el arrepentimiento, no es arrepentimiento. El hijo de Mateo 21, 28, 29 ilustra el verdadero arrepentimiento. Salvar la fe incluye e implica ese cambio de opinión que se llama arrepentimiento. Dr. Scofield señala claramente que la fe salva incluye e implica ese cambio de mente, que se llama arrepentimiento. Un malentendido es decir que la palabra arrepentimiento debe usarse para enseñar el arrepentimiento. Si eso fuera cierto, habríamos descartado el Evangelio de Juan del Nuevo Testamento. Piensa en esto a la luz de por qué se escribió el Evangelio de Juan. Pero estos están escritos para que puedas creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creer que puedas tener vida a través de su nombre. Juan 20:31. El arrepentimiento, como ves, se enseña en Juan 3:16. Una persona no puede creer, confiar, en Cristo como se enseña en Juan 3:16 sin arrepentirse. Cambiar de mente en el proceso. El arrepentimiento, en lo que se refiere a Cristo, significa cambiar nuestra opinión sobre Él, quién es y lo que ha hecho para proporcionar perdón y liberación de nuestros pecados. Cuando ponemos fe en Jesús como si hubiéramos tomado nuestro lugar personalmente en la cruz y llevado el castigo debido a nuestros pecados, entonces nos estamos arrepintiendo automáticamente, porque no podríamos aceptarlo de esta manera sin haber tenido que cambiar de opinión de alguna manera con respecto a Él. La salvación es por la fe y no por las obras de acuerdo con las Escrituras. Efesios 2:8, 9, Romanos 4:5. No nos convirtamos en herramientas del diablo para añadir obras a la salvación de una manera sutil mediante el mal uso del arrepentimiento. Vamos a dar un mensaje claro. Y Corintios 14:8.